Dios le bendiga, hermanos. Llevamos ya casi 2 meses leyendo las Escrituras. Iniciamos en el primer día de enero con el libro de Génesis. Estamos llevando un programa cronológico, así que pasamos luego al libro de Job. Hemos terminado de leer el libro de Job, regresamos al libro de Génesis y luego de haber terminado el libro de Génesis, seguimos con el libro de Éxodo que hemos terminado recientemente. Por eso pretendo compartirles el día de hoy una breve reseña del libro de Éxodo. Actualmente ya estamos en el libro de Levítico. El libro de Éxodo es uno de los primeros 5 libros de la Biblia y recuerde que estos primeros 5 libros se le conoce como Pentateuco y se le atribuye a Moisés como escritor. Los primeros 5 libros de la Biblia se le ha atribuido a Moisés que él sea el escritor bajo la influencia del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia. Encontramos un verso clave en el libro de Éxodo, lo que está en el capítulo 3, versos 7 y 8, que voy a leer a continuación. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ese libro está compuesto por 40 capítulos que coincide con los años que Israel estuvo en el desierto, 40 años. Este libro continúa la historia narrada en el libro de Génesis, en su última parte, que nos habla de la historia de José. José, el cual había hallado gracia ante los ojos del faraón, ya que había hecho enriquecer su reino y había liberado a su pueblo de muerte debido a la hambruna. Se acordarán que José había revelado el sueño del faraón y no solamente eso, sino que fue puesto como el segundo del faraón y él estuvo cuidando el tiempo de la abundancia como también el tiempo de la hambruna. En respuesta a su buen servicio de José, el faraón permite que el pueblo de Jacob venga y more entre ellos en el pueblo egipcio. Y entonces viene Jacob con sus hijos. José es el hijo número 11 de la familia de Jacob. Luego de estar ahí por muchos años, pues Jacob, José y todos sus hermanos mueren estando en Egipto. Pasan aproximadamente 400 años y surge un nuevo faraón, el cual no conoce a José. Y al no conocer a José y no conocer su historia, ve en el pueblo hebreo una amenaza. Han crecido tanto y entonces decide poner un alto para que no vaya a ser que crezcan aún más y dominen al pueblo egipcio. La decisión que toma Faraón es acabar con la vida de todos aquellos niños que nacían entre los hebreos. En la generación de esos niños nació Moisés, el cual es el personaje principal en la historia de Éxodo. Moisés nace en medio de la muerte de muchos niños de su generación y su madre, intentando librarlo de la muerte, lo pone en una barquilla y la barquilla lo pone en el río Nilo y este conduce la barquilla hasta las manos de la hija del faraón, quien lo toma por hijo. Moisés crece en el palacio del faraón aprendiendo como parte de la familia real con todos sus privilegios. Y es este mismo Moisés que Dios usará para liberar a su pueblo del yugo egipcio. Es así que el libro de Éxodo nos habla precisamente de esa liberación. El libro de Éxodo tiene el título de una palabra griega que significa salida. Así que nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, este libro puede dividirse en dos grandes secciones. La primera parte nos habla de el yugo, de la salida de Israel del yugo egipcio,
del capítulo 1 hasta el capítulo 18, y la segunda parte, que inicia con el capítulo 19 hasta el 40, nos habla acerca de la dación de la ley y del pacto con Israel. Ahora, esas dos divisiones pueden dividirse también. La primera sección, hablando de la liberación del yugo egipcio, podemos dividirlo en tres partes. La primera, del 1 al 4, que es el intento por destruir al pueblo de Israel. La segunda parte, del capítulo 5 al 15, viene siendo las 10 plagas. La última sección, del 16 al 18, vemos a Israel en el desierto, en su segunda división principal, que es la dación de la ley y el pacto de Israel. Iniciando en el capítulo 19 al capítulo 24, vemos que Dios hace un pacto con Israel y le entrega la ley. Luego, en el capítulo 25 al 31, vemos lo que es los planos del templo. Para el capítulo 32 al 34, Israel no cumple su parte del pacto. En la última sección, 35 al 40, vemos la construcción del tabernáculo. Podemos ver en la historia narrada en Éxodo el amor que Dios tiene por su pueblo. Podemos ver también cómo Dios intenta reconciliarse con la humanidad. Vemos cómo el hombre, a pesar de ver el poder de Dios y sus grandes maravillas, tiende a hacer lo malo. Sin embargo, Dios es paciente. Pero también vemos que a pesar de su amor, a pesar de ser paciente, también Dios es un Dios de justicia y entonces castiga a aquel que se conduce en el camino del pecado y da honra a aquel que se sujeta a su voluntad. Eso nos lleva a reflexionar, o nos debe llevar a reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios ahora que somos hijos de Dios llamados a ser santos. Sigamos nuestra lectura. Vamos en el libro de Levítico. Ya les comentaré un poco acerca de ese libro al terminar nuestra lectura. Dios le bendiga, hermanos.